Ok, vamos a comenzar con la grabación. En este caso ya estoy grabando actualmente. Y pues recordemos que ya vimos todo lo básico de Corel. Ahora, con la ayuda de ese Word vamos a comenzar a crear lo que está dentro de aquí. En este caso, el tipo que vamos a crear es lo siguiente. Bien, nos dice el término herramienta, en este caso vamos a utilizar una herramienta que se conoce como herramienta pluma, ¿de acuerdo? Ujú. Que en este caso la ventanita es la que nosotros sacamos, ¿sí te acuerdas? Que la sacamos ¿con qué comando la sacamos la ventanita pluma? Recuérdame. Eh, la ventaneta pluma. Sí, la ventanita que se llamaba pluma de contorno. Con Fn más F12. Muy bien. Allí es indispensable que no se nos olvide cómo se saca. Recuerda que son comandos. Bien. Entonces, el primer ejercicio lo vamos a poder observar aquí. Vamos a realizar este ejercicio. Dice, crea un rectángulo de 424 por 265 píxeles. ¿Vale? Quiere decir 424 de ancho por 265 píxeles de alto. Bien. Y nos dice que va a ser el color va a ser un color fondo azul y el tipo de borde va a ser rojo y el ancho del borde va a ser 8 píxeles. ¿Sí ves? Ujú. Entonces, lo vamos a comenzar a crear así en base a las instrucciones. Primero, en este caso, esta hoja ya está llena. Entonces vamos a crear una hoja nueva. Recuerda que para crear una hoja nueva está en la parte de aquí abajo. Podemos crear una hoja nueva, ¿no? Vamos a crear una hoja nueva que se va a llamar página 2. Y aquí es donde vamos a comenzar a hacer este ejercicio. Bien, de momento, para crearlo muy rápido, yo voy a crear primero el rectángulo, no importa el tamaño. Y de allí, como lo hicimos en su momento, vamos a cambiarle en este caso, las proporciones, ¿no? Ujú. Bien, de allí en fuera, al cambiar las proporciones, vamos a hacer lo siguiente. Para cambiar las proporciones, en este caso son píxeles. Recuerda que para cambiar de una unidad de medida a otra, debemos de activar la herramienta selección, dar un clic en un espacio en blanco y aquí dice unidades. Cambiamos a unidad de medidas de píxeles, ¿va? Ujú. Ya vimos allí. Ok, ahora ya estamos trabajando en píxeles. Entonces, en este caso, este rectangulito nos dice que lo cambiemos a 400 y pico. Entonces los vamos a cambiar a 424 por 265 píxeles, ¿no? Entonces le Ujú. vamos a dar arriba 424 por 265 píxeles, ¿sí? Ujú. Y en este caso se hizo pequeño, pero lo vamos a poner aquí. Si pudiera hacer zoom, sería con el scroll. Yo voy a manipular el scroll. Ahora, la siguiente instrucción es que esté del color azul. Bien, lo ponemos del color azul. Y nos dice que tiene que tener un contorno, en este caso de color rojo y de 8 píxeles de ancho. En este caso recuerda que debemos de activar F12 para entrar a la pluma del contorno, teniendo en consideración que debe estar seleccionado nuestro rectángulo. Vamos a cambiar a 8 píxeles de momento y el color va a ser, vamos a buscar aquí un rojo y vamos a moverlo al color. Este puntito, hace un momento no lo hiciste bien, el puntito siempre te va a aparecer por aquí. Si ves un puntito más o menos así, lo tienes que mover a donde están las proporciones del color rojo, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien. Ya hecho eso, pues ya le vamos a dar en OK y ya puedes observar que ya terminamos la primera parte, que es crear rectángulo del siguiente relleno y pues sucesivamente de 8 píxeles, ¿de acuerdo? Ujú. Ok, vamos a hacerlo, ahora te toca hacerlo a ti, aquí es donde tengo la grabación. Bien, continuamos. Para crear esta parte del hexágono, de igual forma es muy simple.
En este caso nos pide que esté encima del mismo rectángulo ya creado, ¿no? Entonces, para hacerlo igualito, pues de igual forma nos vamos a la herramienta polígono en este caso y va a ser un polígono de 6 lados, ¿sí o no? Sí. Después vamos a dar control más shift. Recuerda que para que se cree una forma perfecta, vamos a moverlo más o menos como por aquí, en donde más o menos está. Y de allí vamos a modificar la medida, que son 182. Entonces en la parte superior sabemos que es 182, en la parte inferior es 182. Ahí está. Ya lo tenemos así. De allí en fuera nos dice que el ancho del borde es del color verde. Y de allí es de... el ancho del contorno es de 16 píxeles. En tu caso es FNF12 para activar la pluma de contorno. De allí primero escogemos el color, uno de los tonos de colores más como llamativos, por así decirlo. Ok, vamos a darle este color, no importa en sí el color de momento. Y de allí le vamos a dar en el ancho que son 16 píxeles. Y ya lo vamos a tener de la siguiente forma. Ok, así es como lo vamos a tener. Bien, teniendo terminado esa parte, pues ya nos seguimos de corrido con lo demás. En el caso número 2, vamos a necesitar el ejercicio, en este caso, perdón, número 3, nos dice que creemos una estrella de 7 puntas. Recordemos que eso es con la herramienta polígono, ¿sí o no? ¿Sí? En O necesariamente también podemos utilizar otras herramientas involucradas. ¿Qué herramientas podemos utilizar? Hay una herramienta que se llama estrella. Esto se saca de la siguiente forma, te voy a enseñar a cómo se saca. Si yo mantengo un clic izquierdo presionado, escucha muy bien la instrucción, si yo mantengo un clic izquierdo sin soltar y después lo suelto cuando ya me aparezca este menú, aquí vemos una parte que se llama estrella. ¿Sí vemos? Ok, si yo doy un clic a la estrella, también la estrella me va a permitir ponerle unos... recuerda que para crear una estrella perfecta es con control más shift, la creamos y nos dice que va a ser de 7 puntas, ¿no? Entonces, para hacerle de 7 puntas también tiene el número de lados. Aquí lo cambiamos, le ponemos el número 7 y le damos un enter. ¿Ya vimos? Y esto parece ya más una estrella de mar, ¿no? Bien, de allí en fuera ya lo tenemos así. Ahora vamos a hacerle caso. De la siguiente forma, nos dice que tenemos que eliminar los nodos. Ahorita vamos a ver qué es eso de los nodos, ¿de acuerdo? Nos dice, vas a eliminar el nodo superior y el nodo inferior y va a quedar de la siguiente forma. Aquí ya hicimos como de que una figura nueva a partir de una figura ya creada, ¿de acuerdo? Sí. Sí, muy bien. Entonces, por el momento, vamos a hacer el hexágono este, leemos las instrucciones y hacemos esta estrella y ahorita le quitamos los nodos. Bien, pausa el video y bien, continuamos en esta parte y ahora vamos a aprender a qué se le llama nodo, ¿de acuerdo? La palabra nodo en sí, todo lo que tenga que ver relacionado, en este caso vamos a ir aprendiendo con la herramienta selección cómo se llama en sí las partes de cualquier figura, ¿de acuerdo? En este caso te lo voy a dar en el ejemplo con esta figura. Esta figura se compone de varias partes, de nodos y de bordes, ¿vale? Bien, vamos a aprender en sí, aquí cada intersección, ¿a qué me refiero? Cada punta es una intersección en donde se une una línea con otra línea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cada intersección quiere decir que es un nodo. Como aquí podemos apreciar que si yo me quedo sobre esta intersección, aquí te voy a hacer zoom, aquí de manera automática se va a poner la palabra nodo. ¿Ya vimos? ¿Sí? Cada intersección entonces es un nodo, ¿de acuerdo? De allí también tenemos la siguiente parte que es el borde, que es en donde nosotros podemos observar. Si dejamos nuestro cursor sobre una línea que no sea una intersección, nos va a decir que es un borde. Del borde también tenemos, Corel sabe cuándo es el punto medio.
El punto medio es cuando literalmente llegas en lo que es exactamente en medio de un extremo a otro extremo, en medio de una línea, ¿vale? Te lo marca también Corel por defecto. Entonces, nodo son las intersecciones. Entonces, la instrucción, si nosotros nos dimos cuenta, nos dice que eliminemos dos puntas, ¿no? ¿Vale? Esas dos puntas se deben de eliminar. ¿Cómo vamos a eliminar esas puntas? De cierta forma, las puntas en sí de momento son 7 puntas. Bien, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Ahorita voy a eliminar algo que se me creó nuevo. Muy bien, si yo aumento a 8 puntas, vamos a ver si se parece. Bien, lo que vamos a hacer un aumento de puntas. Solamente vamos a aumentar una punta más, ¿de acuerdo? De allí, otra de las cosas que vamos a hacer la eliminación del nodo superior y el nodo inferior. ¿Si los ubicas? Sí. Bien. Para esto vamos a utilizar... ¿cuál es la condición para yo poder eliminar esos nodos? La condición es que la figura debe estar convertida a curvas, ¿vale? ¿Y cómo se convierte una figura a curvas? También debes de llevar tus notas. Para convertir una figura a curvas es de la siguiente forma. Debo de darle un clic derecho. Debo dar un clic derecho, escuchamos bien. Incluso lo puedes titular así. Para convertir cualquier figura a curvas, debemos dar un clic derecho sobre ella. Y después un clic izquierdo sobre la opción, la primera opción del menú enorme que te aparece, que se llama convertir a curvas. ¿Sí la ves? Muy bien. Entonces le vamos a dar un clic izquierdo para confirmar el cambio. Esto lo que va a hacer, ¿a qué me refiero con convertirlo a curvas? Cuando yo hago ese cambio de convertir una figura a curvas, esa figura coge una propiedad que ya es modificable. ¿A qué me refiero con modificable? Que yo le puedo eliminar cualquier nodo utilizando otra herramienta, ¿vale? Por el momento ya lo convertimos a curva. Ahora, ¿qué herramienta debe estar involucrada para que yo pueda hacer esa eliminación de esos nodos? ¿Ya tienes anotado lo primero que te dije? Lo de clic derecho, Ajá, convertirlo. Ajá. muy bien. Ok, la segunda parte. Esto también lo debes de poner. Uh-huh. Para eliminar los nodos, debemos de utilizar la herramienta forma, ¿de acuerdo? Uh-huh. Bien, si ya lo tienes anotado, continúo, ¿de acuerdo? La herramienta forma está en la parte de abajo de la herramienta selección. Ya ves que hasta arriba está la herramienta selección. En la parte de abajo está la herramienta forma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Si yo le doy un clic a la herramienta forma, puedes observar que mi figura ya cambió. O sea, ¿a qué me refiero? De que todas las líneas de mi figura ya se pusieron de un color azulito. ¿Sí ves? Uh-huh. Esto quiere decir que la figura entra en un modo edición especial con la herramienta forma. ¿Bien? Uh-huh. Si yo le doy un clic, supongamos, me dice que elimine el nodo de abajo y el nodo superior. Escucha muy bien, para la eliminación, eso también lo tienes que tener anotado, para la eliminación de cualquier nodo de una figura es necesario dar doble clic izquierdo encima del nodo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Muy bien, eso quiere decir que si yo quiero eliminar el nodo de abajo le debo dar doble clic izquierdo y ve, ¿se eliminó sí o no? Uh-huh. Bien, entonces,
Es cierta esa lectura. Lo debes de anotar también, por favor. Ahora, para eliminar el nodo de arriba, de igual forma. Doble clic izquierdo y se elimina. ¿Ya vimos? Ujú. Y ahora, para esta figura ya decirle que ya termina la edición, debemos de cambiar sí o sí siempre a la herramienta selección. ¿Vale? Y ya se sale de ese azulito y ya lo podemos ver que ya ahora sí ya creamos una forma nueva. Bien, esta forma nueva, pues si yo soy bastante creativo, le puedo hacer aquí unos ojitos, ¿no? Le puedo hacer aquí un ojito, aquí otro ojito, y ya puedo hacer como de que una figura animada, ¿no? Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Ya si soy aún más creativo, le puedo añadir hasta una nariz y una boca. ¿De acuerdo? La boca, pues obviamente se añade con una elipse, con otra figura, etc. Ujú. Bien, hasta allí, ¿hay alguna duda? No. ¿Lo puedes hacer tú? Ujú. Muy bien. Ok, continuamos. Bien, esta parte del ejercicio número 4 es prácticamente crear las formas que yo ya te enseñé a crear, ¿sí o no? Sí. Estas formas no tienes ninguna duda, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, estas formas por el momento tú las vas a hacer en esa misma hoja de trabajo, pero ya al terminar la clase, ¿bien? Ok. Entonces, por consiguiente, vamos a ir a la siguiente parte, que es a crear el ejercicio número 5, ¿bien? Aquí vamos a aprender una herramienta que se llama Blesier, ¿va? Y nos dice, crea las siguientes formas, ¿de acuerdo? Ujú. Para ayudarte a crearla de una manera correcta con la herramienta Blesier, vamos a tomar captura o una screenshot, que ustedes lo conocen así, de estas dos figuras, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a tomar una screenshot directamente de lo que es esta, este, esta parte? Es muy simple. Vamos a utilizar una herramienta que está en Windows. Si nosotros presionamos nuestro botón inicio, ¿sí sabes cuál es el botón inicio de tu teclado? El que tiene la Sí. banderita, ¿no? Bien, Sí. ahí se lo vamos a dar lo vamos a puchar una vez y vamos a buscar, en este caso yo como tengo Windows 8 es un poco diferente al tuyo, pero el tuyo es un poquito más pequeño. Vamos a buscar la herramienta que se llama recortes, ¿vale? Así se llama, ¿sí la ves? Ujú. Le vamos a dar un enter a recortes. Aquí esta es la ventanita de recortes, te voy a hacer zoom para que la veas, ¿sí? En donde yo únicamente le voy a dar un clic aquí en nuevo y todo se va a poner así como en blanco, todo en blanco. Esto quiere decir que yo debo seleccionar qué parte quiero recortar. Aquí le voy a decir, quiero recortar únicamente el 5 y esta forma. ¿Ya vimos ahí? Ujú. Y se recorta. Como ya se recortó, ya no hay necesidad de que la guarde, la meta yo dentro de Corel ni nada. No. Simplemente me voy a ir a Corel y aquí en Corel le recuerda que el comando para pegar es control V. Voy a dar control V y de manera automática se me introducen aquí, ¿va? Esto simplemente, obviamente estas no son las figuras creadas. Eso lo vamos a tener así para introducir a crearlas a partir de la herramienta Blesier, pero ayudándonos un poquito con la captura, ¿no? Para que nos salgan igualitas, ¿de acuerdo? Bien, ahora, la herramienta Blesier te voy a enseñar en dónde está para que sepas cómo se utiliza, ¿bien? Primero vamos a hacer este 5, ¿sí lo ves? Sí. ¿Sí? Aquí lo que te decía hace un momento, tú como no tienes el mouse a la mano, se te va a complicar un poco, para no decirte mucho, ¿de acuerdo? Sí. Bien, en este caso la herramienta Blesier te voy a enseñar dónde está primero para que sepas cómo sacarla. La herramienta Blesier está 1, 2, 3, 4 lugares abajo, está una herramienta que se llama mano alzada, ¿vale? Ujú. Si yo le mantengo un clic izquierdo sin soltar allí, se van a desplegar más herramientas. Estamos de acuerdo, ¿no? Y suelto el clic izquierdo. Y va a haber una que se llama, aquí se pronuncia o se escribe Besier y se pronuncia Blesier. ¿De acuerdo? Ujú. Como si tuviera una L intermedia.
Bien, entonces con esta herramienta Bezier, le voy a dar un clic a la herramienta Bezier. Primero, te debo enseñar, antes de comenzar a enseñarte cómo se crea este 5, te debo enseñar cómo funciona, ¿no? De qué consta. Bien, la herramienta Bezier consta de lo siguiente. Observa. Puedo utilizarla por puntos. ¿A qué me refiero? Que si yo quiero crear una forma, yo la puedo crear. Recuerda que cada uno de los puntos significa que es un nodo, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí, Liz? Sí. Bien. Entonces, si yo comienzo a crear, aquí creo un punto, ¿ve? Se crea un punto, ¿sí lo ves? Un puntito azul. Le doy un Sí. clic acá, le doy un clic acá y voy dando, ahí solamente estoy dando puro clic. Ahí, si te das cuenta, estoy creando como una especie de S, ¿vale? Toda chueca, pero la estoy creando, ¿va? Ahora, si yo quiero crear una forma, si yo quiero dejarla así, supongamos esta S la quiero dejar así, debo de cambiar a herramienta selección para que yo decirle a Corel y Corel entienda que yo ya hasta ahí termino de hacerle cambios y ya esto es una S. ¿Ya vimos? Bien, si yo quiero crear algo más complejo, si yo quiero crear curvas, en este caso te debo enseñar cómo se crean curvas, porque estamos de acuerdo que esta tiene una pancita, ¿no? Bien, pues si yo quiero crear curvas, te debo enseñar cómo se crean curvas. Para crear una curva con la herramienta Bezier, obviamente como ya la tengo seleccionada y ya está hasta arriba, ya aparece aquí de manera automática herramienta Bezier. ¿Ya vemos? Sí. Muy bien, yo le voy a dar un clic a la herramienta Bezier y vamos a crear esa curva. Bien, si yo quiero crear una curva a partir de un punto, bueno, en este caso voy a crear como una pancita. De este punto, o sea, de este nodo, le voy a decir a este nodo de abajo, ahí si yo le doy un clic, obviamente se crea una línea. Pero a diferencia, si yo quiero crear una curva, debo de dar un clic sin soltar, con lo que se conoce como un clic sostenido. ¿De acuerdo? Ok. Si yo doy un clic sostenido a mi segundo punto, escucha muy bien, a mi segundo punto sin soltarlo, o al punto que yo quiera hacer curvo, en este caso estoy hablando de los nodos, debo dar un clic sin soltar y arrastrar mi mouse. Si la arrastro hacia la izquierda, ve, se crea una curva, ¿ya viste? Si yo bajo mi cursor, se crea una pancita. ¿Ya vimos? Ahí ya creó una curva. Si yo quiero decirle a Corel que hasta ahí termine mi curva, cambio herramienta selección y hasta ahí termina mi curva. De allí, otra vez, con la herramienta Bezier voy a crear otro estilo de curva. Voy a simular la pancita esta, ¿de acuerdo? Voy a darle de este nodo en este caso no vas a poder crear la curva así total por completo, sino de que debe ser por partes, ¿de acuerdo? Más o menos a la mitad de aquí. Le voy a dar un clic sin soltar y ve, voy a generar la curva. ¿Ya viste? Voy a generar la curva, recuerda, es ir bajando, ir haciendo hacia la izquierda, ir haciendo hacia la derecha para que se vaya adaptando. ¿Ya viste? Ok, teniéndolo así, ya tengo la primera curva. Pero ¿qué falta? La curva que va hacia acá, ¿no? ¿Sí? Esa curva es un poco distinto de crear. ¿Por qué? Porque para crear una segunda curva como yo quiera, la condición es que debo darle doble clic izquierdo sobre el nodo, sobre este nodo donde terminó mi segundo punto. ¿Sí lo recordamos? Sí. Debo darle doble clic izquierdo a ese nodo para que se elimine esa línea punteada azul que vi hace un momento. Si te dices cuenta de esa línea punteada. Ajá. Muy bien, ahora, ya se eliminó la línea punteada, eso quiere decir que yo puedo crear una curva como se me antoje. Entonces, yo le voy a decir que voy a crear la curva hasta acá. Recuerda que la condición para crear una curva es un clic izquierdo sostenido y creo la curva del número 5 y la suelto. ¿Ya vimos? Ya le digo a Corel que termine la edición de mi curvita y ya la arrastro hacia acá y ya se parece, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué es lo que se debe de practicar aquí con la herramienta Bezier? Uno, crear formas con puntos, ¿vale?
y decirle con la herramienta de selección que ya terminaste la edición, dar en una parte en blanco para que se termine bien, y si la quiero mover con la herramienta de selección, un clic izquierdo sostenido, lo muevo, ¿de acuerdo? Sí. De allí, 2, crear curvas. Si yo doy un clic en un punto de arriba y doy un clic en un punto de abajo, y con un clic izquierdo sostenido comienzo a jalar hacia la derecha, se va a crear una curva. Perdón, hacia la izquierda se crea una curva. Pero si subo, se va creando la curvatura más bonita, ¿no? Dependiendo, si tú jalas mucho hacia la izquierda, ve, se hace una curva bien grande, ¿sí? Que se conoce como parábola, ¿vale? Sí, si yo la hago hacia abajo, se va deformando la curva. ¿Sí vemos? Sí. ¿Sí? Entonces, tú tienes que ser, es lo que te decía, que ahí te va a costar bastante. ¿Por qué? Porque con el touchpad es un clic izquierdo sostenido con tu dedo con tu dedo en sí, y de allí en fuera con lo que es, con otro dedo debes de estar manipulando la dirección hacia la izquierda, hacia abajo y hacia arriba, porque recuerda que estás con touchpad, ¿no? En el mouse pues es más fácil porque nada más haces hacia arriba, haces hacia abajo, haces hacia izquierda, hacia derecha y se mueve solo, ¿no? ¿Sí quedó claro, Lisette? Sí. Muy bien, entonces pausa el video hasta aquí para que tú inicies. Ok, ya teniendo claro más o menos cómo funcionan, pues vamos, bueno, en este caso voy a eliminar todo lo que ya no me sirve. Ahí está. Y vamos a comenzar a crear este 5. Simplemente con la herramienta Bezier voy a darle un clic aquí. Un clic aquí. Esto simplemente, recuerda que la herramienta Bezier solamente era para tener una referencia, ¿no? Y que fuera un poco más fácil. De allí, las curvas las puedo hacer incluso hasta en 3 o 4 partes. En este caso, ya ves que hace un momento la hice en 2 partes. La podemos crear en 3 partes para que quede más exacto. En 3 partes sería más o menos como por aquí, ¿vale? Doy un clic izquierdo sostenido y comienzo a generar la curvatura. Esto es para que quede más exactita y no se vea tan fea. Aquí la suelto. Recuerda, doy doble clic izquierdo sobre el nodo, sobre el último nodo que se creó, para eliminar esta línea azul, ¿de acuerdo? ¿Sí, Lizeth? Ok, doy doble clic izquierdo, se elimina la línea azul. Me voy a ir aquí en la parte, en 3 partes, sería como por aquí. Creo la curvatura, jalo hacia abajo, hacia el medio, suelto, doy doble clic izquierdo sobre el nodo, recuerda sobre el último nodo que se creó, y doy por último un clic izquierdo sin soltar a la última curvatura que voy a hacer y genero la curvatura, ¿de acuerdo? Suelto la curva y ya de allí, como ya terminé el 5, cambio a herramienta selección y muevo mi 5. Ya tengo el 5 creado perfectamente igual como el de arriba. Ahora, ¿qué es lo único que le falta a este 5? Pues simplemente presionar F12, cambiarle el grosor de la línea, que puede ser como de que un 5 para que se vea hasta un poquito más, un 7 de ancho, y cambiar el color de la línea a un color verde, ¿no? Cambiamos a un color verde y le damos en OK. Ahí quedó, ¿no? Ahora, te voy a enseñar algo que se conoce como herramienta cuentagotas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? ¿Para qué te va a servir esta herramienta cuentagotas? Para copiar exactamente el color de una muestra. ¿Cuál sería nuestra muestra? Pues esta figura, ¿no? Y vemos que el verde que yo tengo es diferente al verde que está acá arriba, ¿de acuerdo? Si yo quiero exactamente este verde de aquí arriba, tengo que utilizar esa herramienta. ¿Esa herramienta en dónde se encuentra? Se encuentra a casi al penúltimo, es la herramienta penúltima, que si la ves aquí, que se llama herramienta cuentagotas. ¿Sí? Esa le voy a dar un clic y cambia mi cursor a una forma de un gotero. Y de allí le voy a decir, el primer clic izquierdo que debes de dar va a ser clic izquierdo en donde está el color, ¿no? ¿Vale? Aquí podemos observar que el color está aquí arriba. ¿Sí lo ves? Sí. Sí, le voy a dar un clic
Ahí incluso ese pequeño recuadrito de color verde ya se rellenó. Le voy a dar un clic y de allí cambio otra vez de forma mi puntero a un bote de pintura. Eso quiere decir que lo voy a añadir en donde yo quiera. Aquí lo voy a meter dentro de esta línea. Y como puedes observar, ya se copió exactamente el mismo color que tengo arriba. ¿Va? De allí cambio herramienta selección y si quiero hacer un poquito más grueso el contorno para que se vea un poco más mejor, le cambio a 8. Ya se ve mejor nuestro 5, ¿no? Sí. Bien. Entonces, ¿dudas hasta aquí, Lisette? No. Bien, excelente. Vamos a pausar el video para que tú lo hagas. La siguiente parte es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque como ya tenemos dominado la creación ya creamos el número 5, ahora vamos a crear esta parte. Esta parte es más sencilla porque es como un triángulo, ¿no? Bien, en este caso, prácticamente lo mismo. Comenzamos de aquí, de allí un punto medio, de allí otro punto como por aquí, y de allí lo podemos cerrar de nodo a nodo y generar la curvatura, ¿no? Generamos la curva. Esta curva se va a crear diferente. ¿Por qué? Porque como lo cerramos de manera rápida, en este caso si la haces hacia arriba, se va a hacer así, ¿viste? En cambio, si la haces hacia abajo y la vas haciendo así, se va a crear correctamente, ¿vale? La vamos a dejar así. Voy a cambiar a herramienta selección para moverla y ahí quedó. Ya de allí lo único que hago es cambiarle el color. Pero si te diste cuenta, ahora la herramienta Bezier cerró, ¿no? Cerró. Es importante y indispensable tener en cuenta lo siguiente. Lo voy a hacer de nuevo para que lo tengas bien en cuenta. Supongamos comenzamos de aquí, un clip, otro clip, otro clip y por último doy clic donde diga nodo, ¿vale? Nada más uno, ¿va? Esto nos sirve para cerrar la figura. Siempre que quieras cerrar una figura o hacer una figura que se pueda rellenar de un color, siempre debes de darle un clic donde diga nodo, porque si no dice nodo, no se va a poder rellenar como lo puedes observar aquí. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Es indispensable siempre que se cierre de nodo a nodo si es que quiere rellenarla. Si en este caso, como lo que hicimos de este lado, no se quiere rellenar y solamente son líneas, pues no importa en sí cómo se haga. ¿Bien? Pero como aquí sí se quiere rellenar una figura, es indispensable que sea de nodo a nodo. ¿Bien? Ok. Como podemos observar aquí en el ejercicio número 6, en este caso nos dice que vamos a crear una estrella de 4 puntas, ya sabemos cómo se crea una estrella, y vamos a aplicar una deformación, como lo que puedes ver aquí. ¿Sí lo ves? Esa deformación va a ser aplicada, también la debemos de transformar a curvas, como ya lo hemos hecho, pero también tenemos que tener mucho cuidado en cómo se crea. Bien, entonces simplemente lo que debemos hacer, no importa el tamaño puede ser un poco más amplia. Vamos a darle Control Shift para crearla perfectamente. De allí en fuera, recordemos que en este caso es de 4 puntas, ahí están las 4 puntas. Convertimos a curvas, cambiamos herramienta de selección primero y después damos clic derecho. Convertimos a curvas, ahí ya la tenemos en curvas. Y ahora, precisamente cuando ya la tenemos en curvas, debemos de utilizar la herramienta forma. ¿Para qué? La herramienta forma, recordemos que nos sirve para moldear cada una de las esquinas, ¿no? Simplemente cada uno de los nodos que nosotros podemos observar deben de ser, en este caso, deben de ser curvos. ¿A qué me refiero con que deben de ser curvos? Ahorita más o menos te voy a dar un ejemplo. En este caso sabemos que con la herramienta forma se modifican todos los nodos. Vamos a ver en sí qué es lo que involucra esta modificación. La modificación a primera vista, como podemos observar, en este caso sí tiene estos dos puntos, pero el nodo de arriba estamos de acuerdo que se hace como en forma de curva, ¿no? Para hacer esa forma de trébol, ¿sí?
Ahora, hasta el momento no tienes ninguna duda. No. No, ¿verdad? Es lo que ya hemos estado haciendo. Entonces, para hacerlo así, sí necesitamos de algo nuevo. De algo nuevo, en este caso, debemos de modificar el nodo de cabecera. O sea, si te das cuenta, cuando yo doy un clic al nodo de arriba, como de que se pone azulito el nodo. En este caso es como una tipo flechita, si vemos allí. Sí. Bien, ahora, este nodo lo tengo que convertir precisamente a un nodo curvo, ¿va? ¿Cómo hago eso para convertir ese nodo a un nodo curvo? Bien, entonces para eso podemos implementar, hay muchas formas de hacerlo, podemos implementar esta opción, supongamos, tenemos seleccionado el nodo con la herramienta forma, aquí podemos observar esta opción que se llama convertir a curva, ¿sí la ves? ¿Sí? Le vamos a dar un clic allí en convertir a curva y vamos a observar qué es lo que ocurre. Cuando yo lo convierto a curva, aquí voy a hacer un poco de zoom para que veas, se hace esta especie de nuevo nodo, que con este nuevo nodo puedo manipular la curvatura de esta parte. ¿Sí vemos? Sí. ¿Sí? Con el simple hecho de que jale yo esta flechita, si ves estas flechitas azules, estas dos, ¿sí? Estas dos flechitas azules quiere decir que si yo muevo la flechita con mi cursor, con esta flechita, muevo esta flechita hacia arriba, ve, ya deformé la parte de arriba, ¿no? Sí. ¿Ya vimos? Entonces, aquí podemos apreciar que existe ya una deformación. Eso quiere decir que es un nodo curvo. Bien, de allí, para yo decirle en este caso que quiero también esta línea que sea curva, tengo que hacerlo con este nodo. Tengo que seleccionar este nodo y decirle a este nodo que también sea un nodo curvo, ¿no? ¿Sí? Pero, como yo te decía hace un momento, es un poco difícil por el simple hecho de que como es una modificación bastante compleja al utilizar esta parte de curvo. Para ello, también podemos, si queremos generar una curva aquí mismo, existe el agregar más nodos. Ya ves que el nodo, yo te dije que el nodo es una intersección entre una línea y otra, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo quiero agregar un nodo nuevo, en pocas palabras, para agregar un nodo nuevo, debo de dar un clic sobre el borde o donde yo quiera agregar un nodo. Vemos la siguiente forma. Si yo quiero agregar un nodo aquí, ves que se crea un punto nuevo. ¿Sí? Un punto de color negro. Para agregar un nodo, están en la parte superior en el mismo menú, en donde tenemos de eso de convertir a curvas, está este más, casi al principio, que se llama, precisamente se llama añadir nodos. ¿Sí? Si yo le doy un clic allí sobre añadir nodo, efectivamente se me va a crear un nodo nuevo. ¿Sí vemos? Sí. En donde yo ese nodo lo voy a poder mover. Entonces, de igual forma le voy a decir que se debe de convertir a curva ese nodo. ¿Para qué? Para que yo pueda modificar de igual manera como hice con el nodo de acá abajo, para que yo lo pueda modificar como yo quiera. Eso quiere decir para que yo pueda hacer una curva así. ¿Sí o no? ¿Sí? De allí ya no nos falta como de que corregirlo un poco, hacer un poco las curvaturas de acá, ir corrigiendo tal vez la curva de aquí. También esta curvatura la vamos a corregir. Ahí está, ¿no? Ya se parece más. ¿Bien? Ok. Otra vez te lo voy a explicar nuevamente con otro con otro nodo, porque yo sé que a la primera no queda claro, ¿de acuerdo? Vamos por la segunda. La segunda siempre iniciamos con la punta, recuerda. Le damos un clic al nodo principal, que es este, y si te das cuenta se puso de un color azulito. ¿Sí ves? Ok. Sí. A ese nodo le voy a decir que primero se convierta a curvas, es decir, convertir a curva, y se van a crear dos líneas en la parte del centro de este nodo, así las vemos. ¿Sí? Esa línea, la primera flechita que es esta, la puedo jalar
hacia la derecha y se crea la primera curva. ¿Sí vemos? De ahí Sí. se queda otra línea acá abajo, punteada, ¿sí la vemos? Esa le voy a dar un clic izquierdo y la voy a arrastrar y se crea otra curva. ¿Sí? Ya ahí dependerá de qué tanto quieres la curva. Ahí se va a quedar. Bien. De allí, como yo te decía, agregamos otro nodo o directamente este mismo nodo lo convertimos a curva. Recuerda, le di a este nodo. ¿Ya viste? También lo podemos generar en convertir a curvas y de igual forma me da las mismas opciones. Me da esta flechita que la más o menos la ondea tantito y la otra flechita que está abajo que la termina de ondear por completo. ¿Sí vemos? Sí. ¿Tienes alguna duda hasta allí? No. ¿No? Bien, entonces lo voy a hacer otra vez para que lo vuelvas a ver un poquito más rápido. Bien, lo voy a hacer con los nodos de las orillas, le doy un clic a la punta principal, ¿de acuerdo? De allí, damos en esta opción, ve cómo están las opciones. Aquí está el de agregar nodos y sucesivamente, si un poquito a la derecha está el de convertir curvas. ¿Sí lo ves? Le doy un clic a convertir curvas y se agregan dos flechitas en el centro. La primera flechita la arrastro y la segunda flechita también la arrastro hacia abajo para ir viendo qué tanta curvatura necesito. ¿De acuerdo? ¿Sí? De igual, ahora quiero curvear esta línea que tengo aquí, ¿no? Para curvear esa línea, de igual manera le tengo que dar sobre este nodo y decirle que también se va a convertir a curvas. Lo convierto a curvas y de igual forma como el nodo anterior se generan estas dos flechas más en donde yo lo único que tengo que hacer es arrastrarlas hacia la izquierda y la otra hacia arriba, va a depender del caso y de allí en fuera puedo generar esas hojitas del trébol, ¿no? ¿Sí? De igual forma te voy a dar el último ejemplo, le doy un clic al nodo, vamos a hacerlo un poquito más rápido, convertimos a curvas, jalamos hacia arriba, de allí le damos en el nodo de aquí, damos otra vez a convertir a curvas, de igual forma jalamos hacia abajo y hacia arriba, lo jalamos un poco más. Bien, estos iguales los modifico de nuevo para que sean un poquito más amplios. Le das modificar estos también, los modificas para que sean un poco más amplios. Y ahí está. ¿Qué tal? Y ya después cambias a la herramienta selección para que ya puedas, no sé, tal vez ponerle un color verde. Y ya quedó. ¿Está fácil? Un poco. Muy bien. Entonces voy a pausar el video. Ok, continuando con la práctica número 8, vamos a hacer esta estrella. Bien, esta estrella, pues obviamente de 5 puntas. Una estrella normal, vamos a crear esta estrella. Control Shift, creamos estrella perfecta, eso ya lo sabemos. De allí tenemos que... Esta estrella, recuerda que para modificarla a nuestro antojo, debemos darle clic derecho y convertir a curvas, ¿de acuerdo? De allí, teniéndola convertida a curvas, vamos a eliminar nodos. Como nosotros podemos observar, para crear esto debemos eliminar estos dos nodos de aquí principales y debemos eliminar este nodo céntrico, ¿vale? Entonces es muy sencillo de realizar. Aquí como lo vemos de la siguiente forma, ya está convertido a curvas, vamos a darle herramienta forma. Recuerda que en este caso estamos aprendiendo la herramienta en sí convertida a curvas con la herramienta forma, ¿de acuerdo? Bien, vamos a eliminar los nodos que no nos sirven. En este caso es el nodo aquí céntrico. Recuerda que para eliminar el nodo es doble clic izquierdo. Se elimina. Aquí eliminamos estos nodos de aquí arriba y este nodo y ya se crea la flecha, ¿no? De allí tenemos estos dos nodos que son rectos para convertirlos a curvos o darles una curvatura. Recuerda que utilizamos la técnica de convertir a curvas, ¿no? ¿Sí? De allí, estos nodos simplemente los podemos
literalmente convertir un poquito, subir tal vez un poco, ¿va? Como está aquí en la imagen, ve, aquí la imagen crea una curvatura, o si no, otra forma un poco más sencilla sin convertirlo a curva, es eliminando los nodos, ve, elimino los nodos, bueno, primero, antes de eliminarlos, pues obviamente los puedo mover tantito, a ver, lo movemos tantito, lo convertimos a curvas y eliminamos el nodo. Y ya si te das cuenta ya se hizo la curvatura. Ahora, para mover la línea simplemente le voy a dar un clic izquierdo y la voy a mover a mi antojo. Clic izquierdo y la muevo. Aquí igual, clic izquierdo y la muevo hacia arriba. ¿Ya vimos? Sin necesidad de crear otro nodo y sin necesidad de tener ningún nodo, sino de que los nodos que están en el centro únicamente los convertí a curvas y los eliminé. ¿Sí viste, no? Y de allí con un clic izquierdo lo que hice fue moldearlos a mi antojo. Recuerda que esta técnica más adelante nos va a servir bastante con muchísimos ejercicios que vamos a hacer. ¿Va? Ahí ya lo tenemos. Entonces esta es la práctica que seguía. También de igual forma la rellenamos de cualquier color y ya quedó. Bien, entonces de igual manera te toca hacerlo a ti. Para guardar un documento ya terminado le debemos dar aquí un clic en archivo, de allí vamos a ir a guardar, ¿sí? ¿Sí vas bien ahí? Sí. De allí buscamos, en este caso se abre el explorador de archivos, estamos en documentos, buscamos en este caso la carpeta nueva que creé, en este caso le puse yo clases de CorelDRAW 2020, damos doble clic izquierdo, aquí mismo creamos una nueva carpeta. ¿Cómo se crea una nueva carpeta? Muy fácil, clic derecho, creamos nuevo, damos carpeta y le damos clase 1, ¿no? Clase 1, damos un enter y otro enter y se abre. Y en este caso el nombre del archivo de igual forma se va a llamar clase 1, ¿no? Clase 1 y lo guardamos y ya quedó. Ya va a ocurrir un proceso de guardado, verificamos dentro de nuestro explorador de archivos que se haya guardado, nos vamos a documentos, ponemos clase de CorelDRAW, se creó la carpeta, ¿sí? Y también verifico que esté mi archivo, aquí está, ¿bien? Este es mi archivo, este es el archivo de Corel, en este caso para abrirlo le podemos dar abrir com y ya le damos CorelDRAW para ver otra vez la edición. En este caso a mí me parece a mí porque yo tengo dos Corel, X8 y X9, por eso no sabe con cuál abrirse. Pero en tu caso sí se debe de guardar correctamente. Bien, entonces de momento lo que vamos a hacer es guardarlo. Voy a pausar el video y para que lo guarde.